Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a dar 4 ideas para regalar plantas. Vamos a ir de las ideas más sencillas a las más elaboradas. Voy a reciclar una maceta de plástico y la voy a pintar con pintura a la tiza en color blanco. Yo le di 2 capas dejando secar muy bien entre capa y capa. Vamos a decorar esta maceta con una servilleta y la técnica del decoupage. Aquí tengo una servilleta, lo que voy a hacer es quitarle las 2 capas blancas y quedarme con la primera capa donde está el dibujo. Recortamos el motivo que queremos con un pincel húmedo y las manos. Voy a pegar la servilleta con barniz casero. Tenéis un vídeo en el canal, pero la receta sería la misma cantidad de silicona líquida que de alcohol de 96 grados, el de las heridas, y dejamos reposar 24 horas. Yo lo aplico por encima de la servilleta del centro hacia afuera. Y con este mismo barniz vamos a proteger toda la maceta. Para mayor protección podéis darle 2 capas de este barniz, siempre dejando secar muy bien entre capa y capa. Y así nos ha quedado esta macetita decorada. La verdad es que quedan muy bonitas y son muy decorativas. Pero he pensado que quedaría muy bien con un asa, así que voy a hacer un orificio a cada lado y el asa lo vamos a hacer con un trozo de alambre. Esto es alambre que tiene un grosor de 1,5 milímetros y es alambre de aluminio. Es para hacer bisutería. Es muy flexible, lo podemos doblar y utilizamos la propia maceta de plantilla. Y ahora vamos a doblar también los extremos para poder meterlos por los orificios. Cojo de medida mi propia uña y doblo. Metemos el alambre por los orificios y con unos alicates vamos a ir doblando. Hacemos una pequeña espiral a cada lado para que se mantenga sujeto. Y este es el resultado final. Creo que es una idea bonita y sencilla para regalar. Ahora voy a pintar las macetas de un solo tono. He utilizado pintura a la tiza en color rojo. Voy a decorar unas macetas de plástico con pintura a la tiza en color rojo. Aplico primero con pincel y luego le doy textura con una esponja. Voy a reciclar un envase de plástico, este es de mantequilla, y primero le voy a intentar quitar lo máximo posible la pintura de fuera con disolvente. Algunos envases se les puede quitar completamente la pintura, en este no, pero al menos vamos a quitarle la parte más superficial para que luego no se traspase a la pintura. Voy a utilizar también pintura a la tiza para pintarlo. Primero con el pincel y luego le damos un aspecto más homogéneo con la esponjita a toquecitos. También lo voy a pintar por dentro. Este envase nos va a servir como cestita para luego poner las macetas dentro. Voy a proteger con barniz casero, le podéis dar varias capas. Ahora voy a hacer unos orificios, uno a cada lado del envase, para ponerle un asa. Cogemos un trozo de alambre, este es alambre de aluminio de 1,5 milímetros. Doblamos las puntas con unos alicates. Intentamos doblarlo a la misma medida y lo pasamos por los orificios. Vamos a sujetar con una espiral. Para ello cogemos de la punta y vamos doblando hacia adentro, siempre de la punta del alambre. Y aquí podéis ver el resultado final. He querido algo sencillito por si queréis hacer varios y regalarlos a la familia o a los amigos. Ahora vamos a hacer un proyecto con alambre. En concreto vamos a hacer una cesta para esta maceta. Vamos a necesitar alambre de 1,5 o alambre del número 15 y lo estiramos mediante la fricción que da calor y entonces se vuelve más flexible. Voy a hacerme una plantilla para hacer la cesta. La parte de abajo de la cesta va a ser de la misma medida que la parte de arriba de la maceta.
En concreto es de 5,5. Pero vosotros podéis adaptar las medidas a vuestras necesidades. Necesitamos la parte de arriba y los laterales. La parte de arriba la voy a hacer de 6 centímetros y para los laterales voy a cortar piezas de 7 centímetros, en concreto 8 piezas. Vamos a empezar doblando la parte de abajo, que es de 5,5. Y utilizamos la misma maceta para ayudarnos a doblarlo de forma redonda. Cortamos, miramos que más o menos nos sirva y vamos a dejar unos extremos de más porque van a ser los ganchos para poder sujetar el aro. Uno tiene que ir en esta posición hacia un lado y el otro hacia arriba y así se va a formar el gancho que va a unir las dos piezas. Así que doblamos para un lado y este lo doblamos para arriba. Esta es la forma de unir básica del alambrismo, de unir dos cabos del alambre. Con esto ya podéis hacer el círculo que queráis. Están unidos, lo que hacemos es aplastar con los alicates. Vamos a hacer lo mismo con la pieza que va arriba de la cesta, que es un círculo de 6 centímetros. Lo mismo, buscamos un objeto redondo que nos sirva para doblar y dar la forma redonda. Tenemos la plantilla, más o menos medimos los 6 centímetros y dejamos un poquito más en los extremos para hacer el gancho de unión. Lo mismo, doblamos a un lado y hacia arriba, unimos y apretamos. Y también vamos a necesitar 8 piezas de 7 centímetros, con lo que vamos a hacer el lateral. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas piezas? Pues las vamos a doblar en cada extremo. Cogemos bien de la punta y giramos. Y esto lo vamos a hacer con todas las piezas. Ahora voy a utilizar esta plantilla de los 6 centímetros para saber dónde voy a colocar los ganchos para que me quede bien. Este es un truco para poder saber dónde colocarlos. Lo vamos a doblar por la mitad. Así no tenemos que medir nada. Volvemos a doblar otra vez. Aquí nos saldría para 4 ganchos, pero queremos poner 8. Así que vamos a doblar otra vez. Esta es una forma súper sencilla de poder dividir en 8 partes el círculo para saber dónde colocar los laterales. Tenemos que marcar y ya tenemos las posiciones. Ahora os voy a enseñar otro truco que utilizo yo, que es marcar con un palillo y un poquito de pintura dónde tienen que ir los alambres. Porque así no tengo que ir mirando constantemente con la plantilla dónde tendría que colocarlos. Lo vamos a utilizar para los 2 aros. Nos sirve para las 2 medidas. Ahora coloco el lateral por el gancho y aprieto. Como veis, lo voy a hacer donde está marcado. Así no tengo que ir revisando. Y vamos a ir haciendo, como tenemos el gancho hecho, lo colocamos y apretamos bien. Y así se queda sujeto. Y ahora unimos la parte de abajo, que es la más estrecha. Igual, ponemos el gancho donde está hecha la marca y apretamos. Hemos puesto el primero, pues ahora tenemos que poner el de enfrente. Buscamos el gancho de enfrente y lo mismo. Y ahora cogemos otro lateral y lo enganchamos. Y una vez esté enganchado, el del frente. Y así vamos a ir enganchando y colocando los laterales. Tiene que quedar algo así.
Esta sería la estructura, le falta la parte de abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos un trozo de alambre, le hacemos el ganchito, lo colocamos abajo, cortamos a la medida y doblamos. Y así lo sujetamos. Como veis, ponemos un alambre de lado a lado. Podemos utilizar como plantilla los propios laterales, ¿veis? Que han dejado ahí, pues hacemos un gancho, lo colocamos, cortamos a la medida y doblamos. Yo voy a poner 3 alambres para hacer la parte de abajo. Y ahora faltaría hacer lo que es el asa, para así tener una cestita. Pues cogemos un trozo de alambre, lo doblamos. Aquí doblamos hacia adentro para hacer el gancho. Lo colocamos donde queremos y apretamos. Y así se nos va a quedar el asa quieta, no se va a mover. Y mirad qué cesta más chula. Lo podéis hacer de la medida que queráis. Yo os he enseñado las técnicas básicas. Vosotros podéis decidir el ancho y la altura, pero con estas técnicas podéis hacer cualquier tipo de cesta. Como es de aluminio, este alambre está protegido y lo podéis utilizar tanto para la cocina como para el baño. Vamos a hacer una cesta con alambre, pero que tenga una forma parecida a este envase, porque lo voy a utilizar como plantilla. Aunque si no tenéis este tipo de envases, hacéis 2 líneas paralelas y en los extremos lo unís con un objeto redondo y ya tenéis vuestra plantilla y lo hacéis a la medida que queráis. Voy a quitarle la parte de arriba para poder hacer bien la plantilla. Y lo marco para tener referencia. Vamos a hacer la cesta con alambre de 1,5, que es muy flexible. Lo vamos colocando en la plantilla y lo vamos sujetando con los dedos y lo vamos moviendo para que coja más o menos la misma forma que la plantilla. Yo no tengo mucho espacio en la mesa, así que tengo que ir girando para que no me moleste el alambre. Cortamos un poquito dejando un poco de margen para hacer el gancho, ya sabéis, hacia arriba. Antes de hacer el lateral, lo que hago es lo coloco y veo que quede perfecta la forma, bueno, perfecta, lo más aproximado posible, y doblo el otro extremo para hacer el gancho. Corto el excedente y apretamos para que quede el gancho hecho y así está unida la pieza. No os preocupéis porque no quede totalmente perfecto, porque este alambre se puede modificar, entonces ya una vez hecha la pieza podéis hacerle los cambios que queráis, más o menos que quede parecido. Y hacemos lo mismo con la otra parte, lo doblamos y hacemos el gancho. Y para los laterales vamos a utilizar 10 piezas de 8 centímetros. Ahora voy a hacer la plantilla para saber dónde colocar los laterales. Recorto la parte más grande, la de arriba de nuestra cesta, y la voy a doblar por la mitad. Este es un truco para saber por dónde colocar los laterales y que nos queden todos más o menos bien puestos a la misma altura. Vuelvo a doblar. Y ahora doblo por la mitad, un extremo y el otro. Y así ya tengo la cuadrícula para poder posicionar los laterales. Y ahora lo voy a marcar. Olvidamos de medir, dividir y todo eso. Eso lo hacemos simplemente doblando la hoja. Ya veis qué sencillo. Y aquí es donde voy a colocar los alambres. Y yo personalmente hago este truco, que es marcarme con una puntita de pintura donde colocar los alambres, porque así no tengo que ir revisando la plantilla. Utilizamos la misma plantilla para la parte de abajo, que es más estrecha. Lo que voy a hacer es preparar los laterales. Voy a doblar las 2 puntas. Como veis, cojo bien de la punta
y hago un medio giro y reviso que estén las dos puntas dobladas bien. ¿Veis? Súper sencillo. Cogemos de la punta y hacemos media vuelta. Y así nos quedan todos de la misma medida. Ahora vamos a unir las dos piezas con los laterales. Cogemos el gancho y lo apretamos. Y como tenemos las marcas, sabemos dónde tenemos que ir colocando los ganchos. Están colocados todos los laterales, ya podemos enganchar la parte de abajo. Ponemos el gancho donde está la marca y apretamos. Siempre hay que intentar ir de un frente al otro. Por ejemplo, pongo este y luego pongo el de enfrente. Ahora cojo este, lo pongo en la marca, aprieto con los alicates el gancho que hemos hecho y ahora buscaría el de enfrente. Lo coloco en la marca y aprieto. Y ya está bien sujeto. Y como veis ya tenemos la estructura de los laterales de la cesta. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. No os dé miedo ir recolocando todo el alambre. Siempre estamos a tiempo de ir modificando. Mido más o menos lo que necesitaría y voy a cortar unas piezas para hacer la parte de abajo. Lo que voy a hacer es un gancho. Cojo bien de la punta y doblo. Lo pongo en uno de los extremos y aprieto. Y ahora corto el sobrante y doblo hacia adentro para hacer el gancho y apretar y que quede sujeto. Ahora vamos a hacer la parte de abajo, pero los laterales, ¿no? Como veis, los he puesto pegados a los laterales. Hago el gancho, lo aprieto bien, me voy al otro lado, si hiciera falta corto el sobrante, doblo y vuelvo a apretar para que quede enganchado. Si se os dobla alguna pieza, como ha pasado conmigo, pues lo que hago es, lo pongo, lo tumbo y lo aprieto. Y así me quedará recto. Vamos revisando que esté todo bien, que no haya ninguna pieza que no esté mal cogida. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba del asa. Voy a utilizar 2 trozos de alambre y los voy a unir con un alambre más finito. Este es un alambre de una medida de 1, que equivale a un alambre del 18. Y primero voy a dar vueltas por uno de los extremos. Así poco a poco voy dándole vueltas para unir los 2 alambres y al final aprieto bien para no clavarnos la puntita que sobresale. Y ahora voy a dar vueltas por el otro lado. La parte la podemos dejar suelta o apretada, según si tenéis miedo a no centrar bien luego esta parte, pero bueno, si queréis asegurarla, luego ya podemos modificar un poco. Apretamos, le damos la forma redondita con un objeto y hacemos el gancho. Como veis, es una técnica básica de alambrismo, coger la punta y girar. Cogemos de la punta y giramos. Y ahora lo vamos a enganchar aquí. Abrimos, simplemente vamos a apretar los ganchos que hemos hecho. Y para que quede mejor sujeto, lo que voy a hacer es, en la parte esta, poner un trocito de alambre del 1, que es más finito, lo cruzo y voy dando vueltas por arriba hasta que me quede todo el alambre sujeto, aprieto y luego voy a dar vueltas por el otro lado. Así nos queda un aspecto más limpio y bien sujeto.
Aquí tenéis hecha la cesta. A mí es que me encantan estas cestas. Como os digo, podéis hacerla de la medida que queráis, sabiendo los movimientos básicos, las técnicas básicas para tenerlo todo bien sujeto, pues ya está. Y mirad qué monada de regalo, porque esto lo regaláis con las macetitas, pero es que luego esta cesta se puede utilizar en todas partes, porque es una cesta que es de aluminio y está protegido, y entonces en el cuarto de baño, en la cocina, en el jardín, donde más os guste, luego se puede utilizar y quedáis súper bien con este regalito hecho por vosotros. Y sabiendo las técnicas básicas, luego buscáis ejemplos en Pinterest y podéis hacer un montón de cosas. Sabiendo más o menos cómo funciona, vosotros podéis decidir las medidas y mirad qué cosas más bonitas podéis regalar. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las 4 propuestas. Como os he dicho antes, de la propuesta más sencilla a la más elaborada. Además, tenéis un montón de técnicas básicas de alambrismo con las que podéis hacer un montón de cosas. Ya veis las cestitas, que son una maravilla para poder regalar, y os abre un mundo nuevo para hacer vuestros diseños. Conociendo las técnicas básicas, luego podéis animaros a hacer vuestras creaciones. Si no sabéis qué hacer, os vais a Pinterest, buscáis cosas de alambre y os fijáis cómo están hechas las uniones, dónde las hacen y tal, y conociendo las técnicas lo podéis hacer perfectamente. Si os gusta el tema del alambrismo, dejádmelo en comentarios y ya iré haciendo más vídeos. Eso sí, si te ha gustado este vídeo, me harías un gran favor si lo compartes con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like para que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos y dejarme un bonito comentario para alegrarme el día. Y no olvides suscribirte, solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.